con otros países, ya con personas de hispanoparlantes, personas de España también tenemos acá muchos inscritos ya, porque son temas que se vienen. Argentina ya la tiene, España ya la tiene, y son temas que van a empezar a legislarse en muchos países de Latinoamérica, y que de alguna manera también esta pandemia estratégicamente ha permitido que el tema se legisle mucho más rápido, ¿cierto? Y por eso tenemos que estar atentos ahí como cristianos, como profesionales, como padres, como educadores, ¿cierto? De lo que se está haciendo y como ciudadanos, lo que se está haciendo en nuestro país. Margarita, eh, cuéntanos un poco de ti. Justamente nos contabas ahora que vienes de una reunión de inteligencia. Tú trabajas, Mm. ¿cierto? Estuviste muchos años en la PDI, en el tema de prevención de delitos sexuales, ¿cierto? Cuéntanos un poco de tu experiencia, de tu formación, experiencia laboral, para poder conocerte un poquito más. Bueno, Emanuel, ¿cierto? ¿Está bien tu nombre? Correcto, sí, Ya, correcto. un gusto, Emanuel, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando y que me disculpen ahora porque no los puedo mirar, estoy manejando. A ver, yo creo que mi experiencia laboral, para mí la más importante es haber estado 11 años trabajando en la Policía de Investigaciones de Chile. Yo en esa instancia me inicié como un perito y que terminé trabajando en dos planas mayores de las jefaturas nacionales primero de delitos contra la familia y la última jefatura nacional que fue la jefatura de extranjería y policía internacional en las planas mayores de ambas, así que ese fue como el máximo trabajo y bueno, me fui con mucha pena a la PDI porque no me quería ir, pero en realidad ya había cumplido con mi misión de vida y trabajo y ya en realidad había hecho todo lo que yo me había proyectado hacer en la PDI, por lo tanto ahora estoy trabajando de manera independiente. Yo me dedico claramente a hacer investigaciones y peritaje y a hacer análisis de inteligencia también. Y en ese contexto de la Policía de Investigaciones, cuando estuve en las planas mayores, que ya fueron los 6 últimos años que trabajé en la PDI, 4 años ejercí como perito y los 6 últimos años ya trabajaba en las jefaturas nacionales. Ahí estudié inteligencia. Y estudié justamente inteligencia porque me empezó a llamar la atención cuando las personas, nosotros trabajábamos con policías internacionales, teníamos grupos con la ONU Mujeres, hacíamos congresos internacionales. Y me llamaba mucho la atención que era buenos días a todos y a todas. Me empezó a llamar la atención porque todos y todas, así como que la verdad es que la palabra todos involucra a todos independiente de su sexo. Después me llamaba la atención la palabra empoderamiento y justamente en ese tiempo se abrió un curso de inteligencia, estudié en la NEPE primero, en la Academia Nacional de Estudios Estratégicos y Políticos o Políticos y Estratégicos, ahí generalmente estudian militares y después estudié en un magíster. Y ahí empecé a conocer en el magíster que hice en la Policía de Investigaciones, empecé a conocer el deconstruccionismo, que eso es lo que vamos a tocar ahora, por eso que es tan importante contar esa parte laboral mía, porque la demás en realidad más tiene que ver con una práctica más privada, pero este tema de la inteligencia ahí surge. Y yo Y creo ahí que fue eso tu es lo... primer, Sí, perdón, ahí fue tu dímelo. primer acercamiento a esta ley ESI. Ya se estaba trabajando al respecto. ¿La conociste más No, tarde? no, porque piensa tú que yo llevo estudiando inteligencia 8 años, voy a cumplir 9 años ahora. Eh, no, cuando yo empecé a estudiar inteligencia era el 2010-2011, entonces todavía no se veían vislumbrar esos procesos. Nosotros cuando hacíamos análisis de inteligencia, porque la inteligencia estratégica estudia procesos, entonces te explica cómo con las variables actuales, por ejemplo, una de las cosas que va a hacer la inteligencia estratégica es estudiar todas las variables presentes y va a poder predecir un posible Ajá. escenario. O sea, con lo que está pasando ahora acá en Chile, de aquí a 5 años más, ¿qué cosas vamos a encontrar? Y tú te puedes hacer preguntas y poder predecir. Por eso que para el psicólogo también es bastante interesante, porque nosotros hacemos diagnóstico y predicción. Entonces, cuando trabajas en esa área, es muy interesante. Hay técnicas que te permiten trabajar en eso y además tú trabajas interdisciplinariamente, trabajas con otros profesionales y te planteas hipótesis y haces análisis y después esos los llevas a números, ahí es muy interesante hacer esos trabajos. Ujú. Pero fíjate que el otro elemento que el que yo aprendí es el de análisis, y justamente ¿por qué? Porque
La inteligencia estratégica te permite estudiar procesos, es decir, cómo llegamos al estado actual ahora, o sea, qué pasó, qué ocurrió, que estamos creyendo tales cosas y estamos pensando tales cosas, o sea, qué pasó en este tiempo, qué pasó en el transcurso del tiempo que la gente está diciendo, inclusive creo que hubo una persona en un ministerio que lo habló en Chile, porque antes lo escuchamos más en Argentina, pero no en Chile, donde una persona dijo buenas tardes a todos, todas y todes. O sea, eso ya es impresionante, ¿no? Cómo ya hemos llegado, una persona, si tú traes a tu abuelita o inclusive a los papás, tú le dices eso y tus papás te van a decir, ¿qué le pasó a las personas tan trastornadas que están hablando así? ¿O cómo éramos tan ignorantes que no entendíamos el lenguaje? Entonces, Ujú, esas cosas, la inteligencia estratégica te va a permitir hacer análisis de procesos, o sea, cómo llegamos de un mm, estado a un estado Z. Y justamente, disculpa, el año pasado a mí me tocó hacer, o sea, me invitaron a hacer el análisis de la ESI y, y en el análisis de la ESI yo justamente hice un análisis de proceso. ujú. Hice un análisis de proceso que significa analizar en términos politológicos, en términos ideológicos, la ESI. ¿Qué significa eso para nuestro país? Qué es lo que fuiste descubriendo a medida que hacías este análisis de proceso? Lo primero que te tengo que decir, Emanuel, que constatamos un proceso que se está dando en Chile. O sea, nosotros a nivel del mundo occidental estamos en una guerra, imagínate, en una guerra ideológica, ideopolítica, porque es ideológica Ujú, y como es ideológica es política. No es ajá, una guerra ahora con armas de fuego y bombas y a lo mejor, no, estamos en una guerra ideológica en el mundo occidental donde las personas no se han dado cuenta, y esta analogía la usó Agustín Laje, también la usó inclusive Putin, para decirle a las personas ujú. que no se están dando cuenta de lo que está ocurriendo, que son como la rana que meten a la olla En de agua agua fría. fría y que mientras está tibia o helada no hay problema. El punto es que cuando ya está hirviendo, quiere escapar, pero no puede porque ya está cocinada. Ujú. Ese Acá es eso es lo que hay que graficarle a la gente que está ajá. ocurriendo con la gente, con nosotros. Acá en Chile probablemente el agua ya esté bastante tibia y otros países el agua se prendió recién el fuego, ¿cierto? Ay, claro, Eh, en algunos mm, países, disculpa, en algunos países tal vez más latinoamericanos esté recién prendiéndose el fuego, ¿no? La estén metiendo al agua. Hay otros que francamente ya está hirviendo y algunos que están cocinados, como ujú, Australia, como Canadá. Y yo creo que ujú, gran parte de Estados Unidos también ya ujú. están ideologizados, ¿no? Ya, lo que pasa es que a la gente le cambiaron la creencia. Cuando dice, oye, Chile ha cambiado, la sociedad está cambiando, hay una evolución, no, si lo que ha ocurrido es un cambio de creencia. Acá a las Ujú, personas le están cambiando la creencia para cambiar. Entonces, mm, cuando tú le cambias la creencia a una persona, le cambias la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de comportarse, por lo tanto le cambiaste la mm, realidad. Y Chile es un país laboratorio. Con eso te digo, te ujú. tengo que decir después. Tú mencionaste en una frase en otra entrevista en el programa Contracultura, tú decías, para cambiar una sociedad hay que cambiar sus creencias. Esas creencias son sus ideas. Eso significa, en el fondo, es un ataque directo a la mente, al corazón del ser humano. Exactamente. Esto es como los que han visto Orwell 84, la película, o han leído el libro, se van a dar cuenta que a las personas para cambiarle la creencia, las ideas, las personas le están inoculando, cultivando y, e inculcando ideas. O Ujú, sea, miente que algo queda, ¿no? Pero finalmente es que a las personas en cada momento le están introduciendo ideas para cambiarle la creencia y esta forma de introducir esas creencias a las personas es a través del lenguaje, el lenguaje verbal y no verbal. Por lo tanto, ese es el método, ¿no? El lenguaje verbal y no verbal, y el no verbal a través de símbolos y signos. Los símbolos los tenemos claros, la publicidad, tenemos, piensa tú la publicidad. ¿Quién de ustedes ha visto la publicidad de One, ¿no? Una telefonía que, ujú, que esa
publicidad de Wong es marcadamente deconstruccionista. Como con nuevas alternativas de género, de identidad, O un sea, discurso toda la revolucionario. cantidad, lo que pasa es que toda la cantidad de contenidos que te involucran, o sea, aparecía una abuelita, si estoy hablando de 80 años, tal vez un poco más, que se supone que ella toma a su pareja, a su marido, no sé quién, que era otro abuelito, en una cocina, que esa es una escena que muchas veces las has visto en las películas con personas jóvenes, porque además hay que tener la capacidad, ¿no? La capacidad para poner o tirar a una persona en la cocina y a lo mejor tener una escena de corte erótico. Pero lo más probable es que eso en la realidad tú no lo puedas llevar a cabo. Tú no puedas llevar a cabo que una abuelita de 86 años o de 90 tire a otra persona que es su marido, su pareja, o lo que sea, en una situación erótica. O sea, eso está hablando, ¿no? de esta simetría, de esta igualdad, de esto de la igualdad, del concepto de igualdad, que ese es otro concepto, o sea, la igualdad, la igualdad, la igualdad, o sea, de este orden vertical cambiamos a un orden horizontal, donde existe la igualdad, pero la igualdad en todo, o sea, no habría diferencia en edades, pero eso es una falacia, porque lamentablemente la posición y la condición de una persona de 80 y tantos años no es la misma que la posición y la condición de una persona de 20, porque hay una biología que no se está respetando ahí a propósito de eso, ¿no? Ajá. Esta es una segunda revolución sexual, por decirlo de alguna manera, con contenidos Claro, simbólicos mucho más potentes. claro, pero ahí estamos hablando, yo quiero hablar de una manera un poco más con una visión de panorama, o sea, más panorámica en el término de que ustedes tienen que entender que el sexo es un vector deconstruccionista, pero también tenemos otros vectores como la migración, como las personas que están hablando de las personas indígenas, de los niños, es otro vector deconstruccionista. Por eso que acá en Chile se está legislando acerca de las garantías de la niñez, que es otro vector deconstruccionista. Entonces el sexo pasa a ser un vector más de todos los vectores deconstruccionistas para introducir ideas que son anticientíficas. Ahora, me gustaría explicar por qué son anticientíficas. Yo creo que las ideologías de género y las ideologías que están sustentadas en todo esto son anticientíficas porque en el espacio y tiempo, en el estructuralismo, a la gente le hicieron creer, te das cuenta de nuevo, la creencia. Le hicieron creer que el ser humano era solo una construcción social y Desarraigado de sacándole, su biología. desarraigado de su biología, de su esencia, de su espiritualidad, de su naturaleza. La naturaleza es la biología del ser humano. La biología tú no se la puedes sacar al ser humano, su naturaleza es la biología. La Y su esencia, propósito. claro, y la esencia y la existencia, que es lo que trasciende el ser humano, tampoco. Entonces, en el estructuralismo tú te vas a dar cuenta que eso desaparece. Oye, voy entrando al estacionamiento por si acaso si se Si se oscurece mucho y corta. se me corta. Entonces, cuando tú a las personas le sacas eso y le haces creer que es solo una construcción social, que es una construcción de roles sociales, estás en una falacia. Eso es una falacia. Ahí se está cortando un poco, Margarita. Sí, se Ya, cortó. mira, voy Mira, a conectarme, me sube, conecto de nuevo, te y subo y instalas. Sí. y me conecto, ¿ya? Vale, vale. Sí, Emanuel, Sube. bueno, ya tenemos 101 personas conectadas, así que también contento por eso. Y vuelvo a comentarles, si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, escríbala por interno, porque vamos a aprovechar bastante este tiempo. Esté muy atento porque Margarita va a comenzar a hablar temas muy profundos, temas también de ideología, cómo hay ciertos sectores que vienen a cambiar nuestra mente, lo cual obviamente y cambiar nuestra forma de pensar, nuestras creencias, y obviamente que acá nosotros mantenemos una creencia bien profunda, que es el cristianismo. Entonces, más o menos tengamos esta conciencia de lo que se está hablando. Así que vamos a esperar que Margarita también se pueda conectar. Les saludamos a todos felices por estar. Más de 21 países que se conectaron. El día se inscribieron, así que si hay alguno, como decía Manuel, que están recién en este proceso, anoten y visualicen lo que va a suceder. Así que, Emanuel.
Vamos a dar hartos nombres. Margarita tiene un programa en internet que se llama Top Policial. Top Policial es un programa donde Margarita hace análisis de casos, comentarios de la contingencia asociados a temas de distintos tipos de delitos. Y ahí también hay una entrevista interesante, probablemente le preguntemos más adelante, de una madre que sufrió bastante por la exposición que tuvo uno de sus hijos a enseñanza inspirada, ¿cierto?, en la educación sexual integral. Así que exactamente, en Argentina. Así que vamos a conocer varios temas que ella tiene, justamente que desde su experiencia le ha tocado conocer. Son temas bastante fuertes, bastante eh, que generan mucha impotencia también por cómo, de qué manera, ¿cierto?, estas ideologías se fueron instalando primero desde los medios de comunicación y finalmente a los espacios más íntimos, como los espacios educativos de nuestros hijos y el espacio también familiar. Son los medios de comunicación y son los colegios los que están entregando la educación sexual de nuestros hijos, y de ahí la importancia y la relevancia de que nosotros como iglesia comencemos a levantar esta contrapropuesta, seamos la resistencia o la contracultura respecto a lo que es la educación sexual desde un modelo bíblico. Y que curiosamente, y una de las riquezas, ¿cierto?, de este curso, no solo tiene que ver con el contenido bíblico y lo que Dios revela en su palabra respecto a la sexualidad de nosotros, sino también cómo es que la ciencia aporta grandes conocimientos y respalda bastante de estos elementos que la Biblia ya por sí sola, por su propia autoridad, define de lo que es nuestra sexualidad. Pero siempre es interesante tener también la parte científica, porque a veces no nos piden argumentos bíblicos, sino que también podemos llegar por medio de la ciencia, Y el el rol conocimiento que, de la y el, creación. y el rol que tenemos también, Emanuel, nosotros como familias, como padres, como iglesia, de hablar de educación sexual. No Ujú. solo ser reactivos frente a una ley, sino también tener protagonismo. Tuvimos más de 13 módulos enseñándoles de más o menos cómo bíblicamente podemos ver la sexualidad, y no podemos quedarnos en que en los colegios, los profesores u otra persona les vaya a enseñar a tus hijos, sino que tiene que partir desde casa la enseñanza de educación sexual. No sé si Margarita ya está disponible o aún no. Vamos a esperar unos minutitos. Ujú. Uno de los comentarios interesantes que apareció ahí en el chat tenía que ver con Hollywood, con las películas, ¿cierto? Cómo Hollywood está teñido, ¿cierto?, de ideología de género. Hace un par de semanas atrás salió la noticia de que, por ejemplo, de que las películas que iban a tener ciertas películas un puntaje asociado a su temática. Y dentro de las temáticas que se incluían en las películas para obtener mayor puntaje, tenía que ver con la inclusión en la diversidad sexual. Fíjense eso. Es decir, una película, para poder postular o tener mayores probabilidades, ¿cierto?, de ganar un Oscar, va a tener que incluir temáticas de diversidad sexual. Tenemos Hollywood, tenemos Disney. Hay una película de la cual yo siempre hablo que es bastante interesante, que es como lo medular de la ideología de género, que nos hablaba Margarita, de esta deconstrucción, de que la sexualidad es una construcción social desarraigada de la biología. Y muchos de nosotros seguramente recordemos la película Zootopia, esta conejita que quería ser policía e irse a vivir a Zootopia, que era como la ciudad ideal. Y era una ciudad que descubrió ese ideal porque los animales suprimieron su biología, ¿ya? Los cazadores dejaron de buscar a la presa, ¿cierto? Y la comunidad aprendió a vivir en paz y en armonía. ¿Cuál fue el problema en esta película? Cuando los depredadores volvieron a su naturaleza, a su biología. Y ese es uno de los temas centrales de la película, cómo finalmente los animales, los depredadores, vuelven a la supresión de la biología en pos de la vivencia en común, en pos de la armonía de una ciudad que quería vivir en la utopía de los animales, en Zootopia. Esos mensajes insertos en Zootopia e insertos en otro tipo de película están a diario en la educación de nuestros niños. Por lo mismo, que ellos vean televisión actualmente ya no es tan inocente como hace algunos años atrás. Tenemos que estar muy atentos justamente a lo que los niños están eh,
viendo, ¿cierto?, en la televisión. Y no solamente televisión, también sabemos que hoy día la exposición en los smartphones, que es lo que más consume un niño, que la gran mayoría de los pequeños tiene hoy día o una tablet o un smartphone, están solamente a un touch, ni siquiera es un clic, están a un touch de poder Más buscar fácil. contenido. Entonces es mucho más fácil, es asequible, lo puedes mover a cualquier lugar y el pequeño hoy día va a estar expuesto a cualquier ideología. Hace poco veía también en las redes sociales un muñeco o una muñeca de Hasbro donde le colocaban un sonido en sus, como, llamémoslo en sus partes íntimas, y donde el sonido era como un quejido. Entonces, de verdad que, ¿qué mente está colocando en muñecas un sonido casi de quejido? ¿Cuál era la idea? Tenemos también, por ejemplo, en los mismos videojuegos como Roblox. Yo les contaba en una de las charlas que me tocó hablar de la pornografía, donde un avatar de una niña de 7 años, Roblox es un juego en línea, donde un avatar fue abusada, fue violada por otro avatar en un juego de niños. Y ella corriendo va donde su madre le dice, mamá, mira qué está sucediendo. Y están las imágenes en internet donde los avatars muestran su genital violando al genital de una niña. De hecho, hoy día el consumo de pornografía aumentó bastante en lo que son los juegos en línea, en lo que es PlayStation, Xbox. Entonces, es relevante que los padres, antes de entregar un teléfono celular, antes de entregar un smartphone o un teléfono inteligente, les hablen de educación sexual. Y no siempre hay que hablar de cómo se hace un bebé o un hijo, sino desde la afectividad. La sexualidad es más que sexo, esa afectividad. Y acá han sido muy intencionales estas personas de la educación sexual integral que le colocan integral y le colocan como afectividad y realmente Mm. no hay nada de afectividad. Un niño que a los 4 años le digan que si se está tocando tiene una conducta masturbatoria y que solamente tengan que masturbarse, eso no es algo de afectividad. Es solamente que quieren cambiar este diseño, quieren traer otro pensamiento a nuestros pequeños. Eso es muy complejo esta situación. Ujú. Y justamente son esos conceptos que Margarita también los menciona como conceptos altamente deseados socialmente. Cuando nosotros desde la sociedad escuchamos, se va a educar a los niños sobre afectividad, sexualidad y de manera integral, es una frase bastante rimbombante, bastante interesante y bastante potente sobre la educación sexual y además integral. Es cuando a veces de pronto se habla de, en salud, equipos multidisciplinarios, y ahí uno inmediatamente asocia una serie de expertos que van a estar tratando, ¿cierto?, algún problema de salud. Pero justamente en lo concreto ocurre lo contrario. Más que expertos, son personas altamente ideologizadas, cuyas intervenciones, cuyas prácticas educativas están más basadas en una intención eh, de ideologizar, de adoctrinar a los niños, a las familias, más que educarlos con el mejor contenido educativo y con la mejor evidencia disponible. Cuando nos ponemos a hablar de ciencia en este contexto, ahí es cuando realmente se molestan. Cuando les preguntamos por cuál es la evidencia científica sobre la cual sustentan muchas de estas prácticas, muchas de estas ideas, ahí es cuando se molestan y dicen, no seas biologicista, ¿cierto? La biología te puede llevar al extremo, ¿cierto? Te restringe, te ciega a la diversidad de expresiones y de formas de experimentar la sexualidad. Entonces, en este minuto, la biología y el sustentar nuestras prácticas y nuestra enseñanza en base a la biología, a la ciencia, viene a ser un problema, porque evidentemente no encontramos evidencia de que muchas de estas cosas que se enseñan, ¿ya? Como por ejemplo que la identidad masculina o femenina es una construcción social y que las hormonas testosterona y los estrógenos no tienen ninguna influencia, es un tremendo engaño. Es un tremendo engaño. Entonces ahí es donde se quiere desarraigar al ser humano de su biología, tanto de la identificación con su propio cuerpo, como de la evidencia de la investigación científica que respalda la importancia de respetar y resguardar la biología del ser humano. Y lo curioso es cómo quieren atacar a nuestros niños, Emanuel. Lo curioso es que atentan netamente tanto en el aborto, tanto en la ideología de género,
eh, la misma exposición a contenido pornográfico, eh, Ujú, atacan a nuestros pequeños. O sea, un niño de 4 años hoy día no tiene por qué estar expuesto a contenido altamente erótico o altamente sexualizado. Ya vivimos ujú. obviamente en una cultura muy sexualizada, pero nuestros niños no están preparados, su cerebro no está aún desarrollado para entender este tipo de contenidos. Y además, Ujú, muchas veces cuando hablamos de sexualidad o cuando el cerebro está desarrollado, recién desde los 25 años se comienza a tener más madurez el cerebro. ujú. eh, no está todavía desarrollado Exacto. la corteza prefrontal. Solamente Ujú, trabajan con el tema del núcleo accumbens. Entonces, los niños hoy día no están preparados y lo están atacando. Veía hace muy poco un niño en México de 5 años que estaba como en una institución donde él decía que era transexual y bisexual y apoyado por mujeres y lo apoyaban y le aplaudían y lo aplaudían. y lo aplaudían. Entonces es muy complejo. Mm, Tú mostrabas un video, de hecho, también de un niño en exacto. Canadá. Exacto. Mira, voy a aprovechar de compartir unas imágenes, ¿cierto? Hace poco en Chile, bueno, hace ya unos buenos meses ya, no sé si se puede compartir la pantalla, ¿se ve? Sí. Hay una pintura que se llama El Jardín de las Delicias, ¿ya? Una pintura de hace aproximadamente 500 años, de El Bosco. Y es una pintura que aparecía en un texto de educación en niños de 8 años. Fíjense las imágenes, ¿ya? Cuando uno hace un acercamiento a esta pintura, es un cuadro bastante complejo, ¿ya? Con hartos elementos culturales, religiosos, propios de la época, ¿cierto? Pero fíjense cómo se exponía a los niños de 8 años a conocer y explorar el contenido de esta pintura. Vemos imágenes de desnudos explícitos, personajes con las piernas abiertas, ¿cierto? Mostrando lo que es su, su, su parte trasera. Miremos esta otra imagen, por ejemplo, donde hay una especie como de fiesta, orgía, con música, personas desnudas en los instrumentos musicales. Fíjense acá donde aparece, no sé si se ve la flecha que estoy mostrando, ¿cierto? Una partitura en la parte trasera de una persona. Y acá está otra persona, una flauta insertada por su ano. No sé si pueden verlo bien ahí. Esto para niños de 8 años. Fíjense acá esta otra imagen con seres también bastante horribles, digamos, unos monstruos, personas desnudas, ¿cierto? Un hombre con un cuchillo, ¿cierto? En su espalda. Acá tenemos nuevamente otra escena de personas, bueno, están todas desnudas, las piernas abiertas, ¿cierto? Acá tenemos una pareja dentro de una especie de concha, ¿ya? Y acá tenemos otro libro que también fue bastante polémico, el libro Conociendo mi cuerpo y mis emociones. Y acá aparecen un niño y una niña practicando la masturbación. Esto, insisto, a niños de 8 años. Y fíjense lo que dice en el apartado de más abajo. Dice, es importante transmitir a los jóvenes que la masturbación es una forma natural de conocer y disfrutar nuestro cuerpo y que no hay nada de malo en ello. Eso a modo de ejemplo de los tipos de textos que se están entregando a los niños en nuestros colegios. En este minuto, los más vulnerables son aquellos colegios públicos, en lo que el Estado entrega, ¿cierto?, el material educativo, ¿ya? El Estado entrega el material educativo respecto a temas de sexualidad. Aún que esto entre a colegios particulares es bastante difícil. Sin embargo, es cosa de tiempo de que aparezcan justamente leyes de educación sexual integral, como la ESI, u otras leyes similares que se están legislando de manera paralela, ¿cierto? Para que estos textos y el contenido sean obligatorios en todas las edades, en todos los estratos socioeconómicos, y que finalmente nuestros niños estén siendo ideologizados y expuestos a este tipo de información. Tú, Cristian, Sí, mencionaste algo sí, súper sí, importante que tenía que ver con el desarrollo de los niños en esta área. sí. Emanuel, ya está con nosotros Margarita, así que no sé si te escuchamos, Margarita, si te funciona el micrófono.
Porque estás desmuteada. ¿Podría? Sí, estás desmuteada. Ahí no te escuchamos. Debe ser la configuración de tu audio, del Zoom. Ahí te muteaste. Vamos a esperar que se desmutee. Si gusta, puedes volver a entrar. Yo te acepto de nuevo. Así que, así que vamos a esperar un segundito. Ujú, Así que, importante las imágenes que mostraba Emanuel. ujú. Muy, muy, Son muy relevante. imágenes para niños de 8 o 7 años de nuestros colegios, ¿cierto? Eso salió a la luz porque habían padres, madres que estaban atentas a los libros que sus hijos estaban viendo. Y por eso se hizo una denuncia, apareció en los medios de comunicación, etcétera. ¿Ya? Ahora, tú decías algo muy importante, que es el desarrollo de los niños. Los niños no tienen un juicio crítico, ¿cierto? Mm, Entonces, los niños principalmente actúan por imitación. Entonces, imaginémonos a los niños expuestos a este tipo de material y con su tendencia natural a la imitación y a la reproducción de los contenidos que se le enseñan en los colegios. sí, Y eso es brutal. así es, querido. Ahora sí, Margarita, creo que te funciona ahora. Ujú. Ya, estábamos ok. Vamos a- Súper. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos súper bien, Súper. querida. Ya. Margarita, les estaba comentando a, a nuestros auditores, ¿cierto? El Jardín de las Delicias, conociendo mi cuerpo y mis emociones. Recordarás, tú estuviste en un programa de televisión ahí hablando Ujú. sobre el Jardín de las Delicias. Mostré algunas imágenes de escenas explícitas, desnudos, genitalidad, apuñalamiento, introducción de flautas por el ano, ¿cierto? Una pintura sumamente compleja, sumamente explícita. Y la pregunta ahí, ¿tiene que ver esto justamente con esta estrategia de impactar con la sexualidad de los niños, de despertar esta curiosidad? Eh, ¿Cuál es el criterio profesional como psicóloga desde las etapas del desarrollo de los niños, exponerlos a estas imágenes? ¿Se genera Claro. trauma? ¿Se educa? Sí, oye, Emanuel, pero antes de entrar en terreno, porque esto es este libro, y acá Detectives en el tenemos otro museo. libro, acá tenemos otro libro, Conociendo mi cuerpo y mis emociones. y mismo emociones. Aquí Sí. aparecen escenas, vamos a explicar por qué a personas se le habrá ocurrido que los niñitos del jardín infantil, porque esto se entregaba en los libros, en los niños del jardín infantil, ¿por qué se le habrá ocurrido que les tienen que enseñar la conducta de masturbación? ¿Ya? Vamos a explicar eso, vamos a tocar ese tema, pero antes voy a tener que hacer un contexto. Lo que pasa es que el tema de la ESI, cuando a mí me piden que yo haga un análisis de la ESI, yo fui una de las personas que hizo un análisis politológico, porque la ESI suena muy bonito el nombre de educación sexual integral, pero ese proyecto no es un proyecto de educación sexual. Ese es un proyecto de adoctrinamiento ideológico anticientífico que intenta abolir la infancia. ¿Ya? Yo creo que esos conceptos son básicos. Entonces ahí tú, Emanuel, y las personas que nos están escuchando entenderán por qué, ¿no? Cómo si un niñito chiquitito no tiene sexualidad, un niñito de 3 4 años y menos se va a reproducir, porque ellos hablaban de los derechos sexuales y reproductivos de los niños. Entonces ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta que en realidad ese proyecto no es educación sexual. Ese proyecto es un proyecto de adoctrinamiento ideológico que intenta abolir la infancia, porque si tú a los niños los sexualizas y los niños empiezan a tener conductas sexuales, ya no va a existir infancia, no sé, ahí se entiende. Y anticientífico porque claramente tiene que ver con la ideología de género, que es anticientífica porque no considera la biología, y la biología es algo esencial en el ser humano, la naturaleza y cultura. Nosotros no solo somos seres culturales. Entonces hay una indisoluble unión que eso lo pasa por alto. Mm. Entonces cuando a mí me piden que analice una sandía como si fuera manzana, yo no cometo ese error, porque esa sandía no se puede analizar como si fuera manzana.
lo que están presentando ellos no es un proyecto de educación sexual, ellos están presentando un proyecto de adoctrinamiento ideológico. Y es lo mismo que está ocurriendo actualmente para que los padres que nos están escuchando. En Chile hace muchos años ya, hace 4 años, que se introdujo un proyecto que se llama Ley de Garantías de la Niñez, que no tiene pero nada que ver con garantizarle nada a la niñez. O sea, ese es otro, eso es un proyecto madre de adoctrinamiento ideológico. Ahora, ¿por qué es importante? Yo en el camino te vería contando que el sexo y la sexualidad está usado de manera política para cambiarle la concepción al ser humano. Entonces, estos proyectos que están basados en todas estas ideologías reconstruccionistas que buscan cambiar el sistema como usted, señora, señor, los que están escuchándonos, lo entienden, o sea, el sistema donde la sociedad está conformada por familias y la familia está conformada por matrimonios y los matrimonios tienen hijos y hay una diferencia entre los adultos y los niños, ese sistema que usted está entendiendo ahora, ese es el sistema que a usted le están cambiando. Y las leyes no son causa de estos cambios, sino que son efecto de lo que están haciendo. Y aquí me voy a meter en política, pero este ejercicio tengo que hacerlo porque las personas que les quede pueden tomar nota, lo pueden escuchar de nuevo, pero es súper importante entenderlo. ¿Por qué es importante entender la política? Porque la política busca controlar y dirigir a los seres humanos. ¿Quién te va a controlar? ¿Quién te va a dirigir? Emanuel, Cristiani y todas las personas que están ahí, leo una Paola, veo un Ricardo, una Jacqueline. Eh, ¿Quién va a controlar y dirigir a ustedes, a nosotros? Es la política. Entonces, claramente, para saber cómo te van a querer controlar y dirigir a través de la política, porque estamos insertos en una sociedad, somos ciudadanos, tienes que empezar a determinar qué hay detrás de la política. Y detrás de la política siempre hay una ideología, y esa ideología es una filosofía. Por lo tanto, para poder determinar qué tipo de política existe, hay que determinar la filosofía predominante que está. Y les dije que en el mundo occidental está predominando el deconstruccionismo, y el deconstruccionismo tiene que ver con el marxismo cultural. O sea, esto tiene que ver con el poder, ¿ya? O sea, la política es poder, es control sobre las personas, es el poder lo que se está jugando acá. Entonces, obviamente que el marxismo, hace años atrás, en el siglo pasado, trató de controlar a los seres humanos a través de insertar las ideas de que era el obrero explotado y oprimido, pero posteriormente en el siglo ya cuando empiezan en el 1920, 30, ya en el 50 cambian, ya no es el obrero explotado, sino que es el oprimido. Entonces, ¿quiénes son los oprimidos de la sociedad? Y ahí con eso van a empezar a ganar adeptos, son los niños, son las minorías sexuales, los migrantes, las personas de color negro en los Estados Unidos que ellos hablan, porque para mí son todos iguales, los seres humanos son todos, pero bueno, ellos hacen esa diferencia, entonces las personas que tienen minorías raciales o que son minorías étnicas, ¿me entiende? Todo lo que esté marginal o que sea de alguna manera se pueda sentir oprimido, inclusive la mujer, el niño. Entonces ahí empieza esta utilización Sí. política. El marxismo se redefine para tomar a estos grupos. Exacto, se redefine, ya no va a ir al obrero, porque el obrero se compró casa, auto, trabaja, ya no es explotado ni oprimido. Claro. Aun cuando podría seguirlo siendo, ¿no? No vamos a Ujú. desconocer la injusticia social, eso lo que importa aquí es el sentido que le están dando con este deconstruccionismo. Entonces, para poder cambiar eso, lo que tienes que hacer es cambiarle la creencia a las personas. Entonces, si nosotros entendemos que la política, detrás de la política existe una filosofía, porque la aplicación práctica, pragmática, en concreto de la filosofía es la política, es importante estudiar qué hay detrás de esa política. Y ahí nosotros nos damos cuenta que la política de las personas que se dicen de derecha, la gente de derecha no tiene nada, no tiene proceso, no tiene discurso, no tiene minorías lúcidas, no tiene, no tiene modelos, no tiene vanguardia. Es decir, la derecha, por así decirlo, no tiene nada. Por lo tanto, ¿quiénes son los que tienen modelos, minorías lúcidas, vanguardia, tienen procesos? Proceso significa ideas en proyección. ¿Quién es? La izquierda. ¿Y cuál es parte de la izquierda? El marxismo. Y eso se llama actualmente deconstruccionismo.
¿ya? El deconstruccionismo, y ahí, por eso que ustedes se van a encontrar con puros autores de izquierda y autores filósofos, como Foucault en las universidades, pero plagado, las personas, Gramsci. Gramsci, Deleuze, Guattari, Derrida, que ya obviamente son los postdeconstruccionistas. Entonces ustedes se van a encontrar con una cantidad de autores, claramente muchos de ellos franceses, Simone de Beauvoir. la Simone de Beauvoir, que era pareja de Sartre, que eran existencialistas. Ahí se entiende por qué la Simone de Beauvoir dijo que una mujer no nace, sino que se hace. Se da cuenta que ella le sacó la naturaleza, le sacó la esencia, la espiritualidad, y dijo que era solo cultural, pero entendemos que ya en el post-deconstruccionismo ya la mujer no existe. O sea, ¿cómo es posible que feministas plantean que la mujer no exista, no? O sea, No el existe. feminismo actual, dices tú, también puede llegar a ser antimujer. O sea, es antimujer, no existe la mujer. O sea, vamos a hablar de Shulamit Firestone, que ella, una seguidora de Foucault, y ella planteaba que las relaciones sexuales entre los niños y los padres no era tabú. Ujú. Entonces ahí ustedes cuando empiecen a leer los postulados de esos autores se van a dar cuenta de dónde viene. Por eso que Mm. las leyes no son causa, sino que las leyes son efecto de esa política. ¿Y cuál es la política? La filosofía predominante que está de base. Por eso es que es tan importante que hablemos hoy día de filosofía, que hablemos de política, porque nosotros tenemos que ir al fondo de esto, no podemos ir a la punta del iceberg. El iceberg tiene un fondo muy profundo. Entonces, si ustedes se motivan a estudiar, a leer, a investigar, van a entender por qué a las personas las están adoctrinando, por qué a ustedes le están adoctrinando a las mujeres, le están adoctrinando a los niños, porque quieren hacer un cambio de sistema como el que usted y yo conocemos ahora. Hay un cambio de sistema cultural y se está haciendo un uso y abuso de personas, como por ejemplo las personas LGTB más queer. Esas personas han sido usadas, utilizadas, manipuladas para introducir ideas de izquierda. Ellos no están preocupados de esas personas, sino que las han ocupado para diluir lo masculino y lo femenino. Ya Ahí, Foucault, discúlpame, ya Foucault habló de que estas orillas, ¿no? Y dice de izquierda a derecha, era como las orillas de un río. Entonces, como hay que diluir las orillas del río, hay que aumentar el cauce. Entonces, entre más tú diluyas lo que es femenino y masculino, por eso que usaron la homosexualidad, lo transgénero, usaron queer. a las personas lesbianas, y el queer, ojo, léanse la teoría queer también de la Judith Butler, léanse lo que ella está planteando con esto de lo raro, porque el más involucra lo que no les han dicho a ustedes. Pero como las personas LGTB se oponen, porque ellas no quieren que los usen ni los abusen, La pero el más pedofilia. involucraría, que tendrían que incluir, como tú dices, Cristian, Mm. la pedofilia, la necrofilia, la zoofilia, la coprofilia y todas las filias y desviaciones que se hayan, porque además el concepto de perversión también fue un concepto deconstruido, porque se pasó de la perversión a la parafilia. Ya no se habla de la perversión, se habla de parafilia. Y la parafilia también la quieren deconstruir y la van a hacer desaparecer, la van a hacer diluir. Se dan cuenta que esta imagen que pone Foucault de este río que le vamos a sacar las orillas a través de aumentar el flujo, vamos a diluir, a difuminar. Por eso En que el están año, diluyendo y difuminando lo masculino y lo femenino. exacto, en el año 73, cuando quitaron del DSM la homosexualidad, dejaron como diagnóstico la homosexualidad egodistónica y ya en el DSM-4 no existe. Ya Es no decir, todas las personas estarían de alguna forma destinadas o obligadas a sentirse cómodas con la orientación o preferencia sexual que han desarrollado. Es decir, progresivamente van sacando conceptos o lo van redefiniendo. Lo que era el trastorno de identidad sexual, cuyo trabajo o tratamiento era lograr que la persona se identifique con su sexo biológico, ahora es disforia de género y el propósito del tratamiento es quitar la disforia, o sea, lograr que la persona se le modifique el cuerpo para no sentir ese malestar Claro. y que pueda vivir su El experiencia según. exactamente, pero el problema aquí, Emanuel, que hay un uso político, hay un abuso y uso político, porque esas personas sufren. O sea, de hecho, Pablo Muñoz y Turrieta, que entrevistó, que es un filósofo que escribió Naciendo en un cuerpo equivocado,
él investigó a muchas personas, las dejan abandonadas, porque imagínate qué significa para una persona de por vida que la tenga que hormonizar. Hay personas que la han operado y han muerto en esa operación. Hay personas que se suicidan no porque sean transgéneros, sino que se suicidan por el trauma que significa ese cambio, que ni siquiera lo pueden soportar porque biológicamente hay una biología, ¿no? El organismo no tolera eso. Entonces han hecho uso y abuso de esto para diluir, porque están haciendo un cambio de sistema y se han aprovechado de esas personas son víctimas y se los digo por favor, son víctimas, han hecho un uso y abuso de esas personas. Yo lamento mucho eso, lamento de verdad porque esas personas no se habían dado cuenta y algunas que ya están despertando y se están dando cuenta de esa utilización política. Entonces, como les decía, estas orillas están siendo diluidas y el tema de imagínate que el sexo, para que ustedes entiendan por qué, cómo entendemos en este libro, ¿no? Donde obviamente que se hace con intención porque hay una cantidad, no sé cuántas obras de arte que podrían haberle mostrado a un niñito de 8 años, pero justo eligen la del Bosco, donde aparecen, porque el Bosco se le olvidó que es un tríptico, donde muestra también el infierno. Y en el infierno no lo mostraron, pues. Solo mostraron la parte terrenal, donde estaban todas las perversiones sexuales. Exacto, por algo lo hicieron. ¿Y para qué? Porque el niño, acuérdense que cuando uno ve, se forma una idea. Y la idea es, usted con la idea tiene dos acepciones, idein e idenain. Usted está conociendo y está aprendiendo con el solo hecho de ver una imagen. Con el solo hecho de ver una imagen, usted ya está aprendiendo y conociendo, y inclusive hasta puede replicar esa imagen. Y es más traumática porque queda a nivel inconsciente, no lo procesa, queda grabada esa imagen. Entonces imagínense en un niño lo que significa eso. Entonces aquí hay una intención, y voy a ir al fondo de esto. De Lucy Guattari, y después lean las biografías de esas personas para que ustedes nos cuenten qué les parecen esas personas tan doctas, ¿no? Que las estudian en las universidades y que las personas que lo estudian ya se creen, pero el narcisismo es impresionante además. ¿Cuál es el nombre, perdón, Margarita, de nuevo? De Lucy Guattari. Ya. Vamos a ver si ponemos algo en el chat ahí para... Ya. De Lucy Guattari escriben un libro que se llama El Anti-Edipo. De hecho, se hablaba del freudomarxismo, pero estudiando inteligencia, la verdad las cosas con los profesores y la gente que estudiamos, en realidad no es freudomarxismo, debería ser marxismo freudiano, porque Freud nunca fue marxista. Tal vez haya adherido a algunas ideas, pero Freud no era marxista. A Freud lo usaron y lo utilizaron. Y ellos escriben el antiedipo porque recuerden que Freud dijo que lo que fundaba la cultura era justamente el complejo de Edipo, la prohibición del Edipo. ¿Y cuál es la prohibición del Edipo? El hecho de que ustedes no tengan relaciones sexuales, los padres con los hijos. Por lo tanto, los interdictos, los tabúes, que son el incesto y la pedofilia, estaban prohibidos para poder conformar este grupo familiar y que siguiéramos en este sistema cultural como lo conocemos ahora. Entonces ellos dijeron, hay que liberar eso, hay que liberar el deseo, hay que cambiar el objeto del deseo. Por lo tanto, ellos liberaron y abogaban por liberar estos interdictos y estos tabúes, es decir, liberar la pedofilia y liberar el incesto. Entonces, que no les parezca raro, y vean ustedes en qué año se escribió ese libro. De hecho, ellos toman postulados de Freud y se pelean con Freud sin enterarse, por lo demás, y crean el esquizoanálisis. ¿Ya? Entonces ellos ya venían planteando el tema de liberar la pedofilia, porque liberar la pedofilia es cambiar el sistema familiar, y es más, destruir el matrimonio. El matrimonio. Ya vamos a hablar por qué tiene que ver el matrimonio. Tenemos ese primer antecedente que les estoy contando, pero también tenemos a Kendler, que era un psicólogo alemán que en la década de los 60 era un progresista que decía, progresista, ustedes saben de dónde vienen los progresistas son de izquierda, son marxistas, etc. Él decía que no era tampoco tabú, era un acto de progresismo que se liberara el tabú de que los niños tuvieran relaciones sexuales con los adultos. Y era tanto así que él promovió la adopción de niños huérfanos, imagínense ustedes, huérfanos a parejas de pedófilos. Yo no sé si esos pedófilos eran supuestos homosexuales casados, para que ellos se denominaban, o eran pedófilos
que se habían casado. La verdad es que eran personas que claramente iban a abusar de esos niños. Esto se extendió por más de 30 años. Los niños sobrevivientes obviamente fueron adultos que después denunciaron. Muchos de ellos quedaron tremendamente dañados. Ellos decían que si un niño tenía educación, salud, bienestar, alimentación y eran abusados no les iba a pasar nada, pero eso es una falacia porque el aparato mental, psíquico de un ser humano no tolera ese tipo de conductas porque el niño no tiene ni la preparación neurológica, biológica, psicológica ni social para tener ese tipo de conductas. Y es más, tampoco está en la posición ni en la condición, acuérdense de esas dos palabras, condición y posición de tener ese tipo de conducta. En ese tiempo, en el año 68, surge el Partido Verde Ecológico Alemán. ¿Les suena? Así como partidos verdes ecológicos acá en Chile también, ojo con eso. Ellos también querían liberar la pedofilia. ¿Ya? Simone de Beauvoir en el año 77, en conjunto con Sartre, Foucault y varios autores más que los podría leer, firmaron una carta que publicaron en el diario Le Monde, también queriendo que se liberalizara el tema de la pedofilia. Ellos abogaban porque habían unos amigos de ellos que habían sido detenidos o presos por haber abusado de niñitos de 13 años, 14 años, 12 años. Entonces, estamos hablando de que este tema es muy, pero muy antiguo. Yo voy a mencionar algunos de los, porque hicieron dos cartas, publicaron dos cartas. Y ahí estaba Luis Althusser, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel Foucault, Félix Guattari, Jean-Paul Sartre, Guy Hockenger, no me acuerdo cómo se pronuncia, y Lyotard, Jean-François Lyotard. Ellos fueron los que publicaron esa carta en el diario Le Monde en el año 77 en Francia, ¿ya? Porque decían que la ley francesa se contradice cuando reconoce la capacidad de discernimiento de un menor de 13 o 14 años, que puede juzgar y condenar, mientras que le niega esta misma capacidad cuando se trata de la vida afectiva y sexual. ¿Se dan cuenta cómo, por eso que es importante el tema de los derechos que se le da a los niños? Vamos a hablar también de eso de la autonomía progresiva. Pero Eso mismo te iba a comentar, es como la autonomía progresiva, es como la nueva forma de llamarlo a la autonomía progresiva, que el niño va a ir decidiendo conforme sus capacidades. El claro, tema es cuánto lo adoctrinamos para que vaya decidiendo en esta esfera. claro, ahí hay un engaño muy grande, porque te quiero decir que cuando se está hablando del interés superior del niño, el interés superior del niño lo quieren poner por sobre el derecho, ¿no? Acá hay un elemento muy, muy importante que tenemos que analizar porque en realidad cuando se le está dando derecho a los niños, Foucault dijo declarar la guerra declarando derechos. Entonces, si tú le das todos los derechos a los niños, derecho a todo, el niño lo estás haciendo autónomo o autonomizando y además los estás haciendo soberano. Y cuando una persona es soberana, los países son soberanos, un ser humano no es soberano del todo, ¿no? Porque uno tiene que cumplir con las leyes, tiene que cumplir con obligaciones y uno no puede hacer lo que quiere, porque si alguien se le ocurre matar a 20 personas o se le ocurre ser un asesino serial, no lo puede hacer, ¿no? Porque la ley te lo prohíbe. El ser soberano significa que no hay autoridad ni anterior ni superior que te diga lo que puedes o no puedes hacer. Entonces la autonomía progresiva, que es un concepto normal en el desarrollo de todo ser humano, todos hemos tenido autonomía progresiva, está siendo utilizado de manera ideológica, es decir, de manera política, para capturar a los niños, porque mientras usted, el papá, le está diciendo que no puede hacer tal cosa, en el colegio le van a estar introduciendo la idea que sí puede hacer. Por lo tanto, manipular y engañar a un niño para que tome decisiones de las cuales ni siquiera está capacitado es un engaño. Entonces el niño va a tener derecho a tomar esas decisiones, pero que el niño no las está tomando libremente, por lo tanto es una falacia. Se lo está adoctrinando en el colegio para que tome esas decisiones. Y por otra parte, como estamos hablando de que el niño va a tener que, se va a adultizar porque le estamos dando derecho, acuérdense que han sacado artículos que están hablando del adultocentrismo, criticando a los padres, a los adultos, que son los que oprimen a los pobres niños. Entonces,
esta diferencia asimétrica, este orden vertical, va a pasar a ser un orden horizontal. De hecho, la teoría del rizoma, que también que plantean el de Luz y Guattari, ahí también deben leer, porque se cambia el orden para poner un orden horizontal, es decir, están cambiando el sistema, todo lo binario debe ser abolido, y lo binario Autoridad. es hombre-mujer, niño, adulto, ¿no es cierto? Izquierda-derecha, Dios-demonio, todo lo binario que sostiene el sistema de ahora es lo que van a abolir. Emanuel. Ujú. Sí, justamente es esta idea como que la autoridad comienza a ser cuestionada. Yo creo que mucha de la experiencia de los padres que ahora nos sorprende cuando a veces los hijos nos hablan de sus derechos y están incorporando dentro de su lenguaje muchas dinámicas de este es mi derecho, tú no me puedes prohibir este tipo de cosas. Y son elementos eh, instalado desde la educación, que viene desde temprana edad. Hay una frase, Margarita, no sé si me estoy quizás adelantando, tú ya la mencionaste, eh, tú mencionabas en otra entrevista, decías, el adulto ya no elige, el niño elige al adulto, y estabas hablando de que justamente desaparece la infancia, y en el caso de la sexualidad y el abuso, desaparece el delito. Claro, ¿Podrías desarrollar un poco más esa idea? claro. Entendiendo el contexto, yo no sé si, Emanuel, como quedó claro un poco el contexto, pero sabes que antes de ir a eso, me gustaría definir una cosa. ¿Qué es lo que es el deconstruccionismo? Si le estaba hablando del deconstruccionismo. El deconstruccionismo, definido por esos mismos autores, que es después del estructuralismo en espacio y tiempo, el deconstruccionismo busca transgredir y deconstruir al ser humano a través de trastornarlo, trastrocarlo para pervertirlo. Súper importante, ¿ya? Bueno, eso tiene que ver con lo que estábamos hablando de la ley de la ESI, porque Mm. finalmente la ESI no es un proyecto de educación sexual, es un proyecto de adoctrinamiento ideológico que intenta abolir la infancia. Y si tú a los niños le vas a estar enseñando, porque además mentían, ¿ah?, que en Chile no existían textos donde se estuvieran enseñando. En Chile ya existen textos. Este texto fue denunciado por una madre de un niñito de 5 años en Quilpué, en un jardín infantil, que esto le estaban enseñando, donde le estaban enseñando conductas masturbatorias, y mentían, decían que eso Mm. no era así, pero si ustedes revisan los estándares europeos de las conductas que tienen que aprender los niños, de sexualizar a los niños, o sea, si tú sexualizas a un niño, el niño cuando está en el jardín, todo lo que hace en el jardín después lo replica, porque él lo está imitando, lo está replicando. Entonces, si un niño que aún, porque hay otros niños que se trauman al tiro, hay otros niños que se demoran, si ese niño empieza a replicar esa conducta y lo replica con un adulto, y ese adulto es un adulto degenerado, entonces no es el adulto el que busca al niño, sino que el niño que va a buscar al adulto para replicar ese tipo de conducta que le van a estar enseñando en el colegio. Y por lo tanto ahí desaparecería la infancia, porque los niños ya estarían sexualizados, tendrían sexo igual que los adultos, o sea, tendrían los mismos derechos. ¿Te das cuenta por qué? ¿Por qué crees que están haciendo las leyes de las garantías de la niñez? Porque le están dando derecho a los niños, le están dando derechos, porque es el Exacto. interés del niño. Ahí lo que está, ahí, y eso no está acorde ni a su condición ni a su posición, porque no está respetada la biología de ese niño. Bueno, continúo. Entonces, como se va a abolir eso, se va a quitar el delito, porque ya no sería el adulto el que va a buscar al niño, sino que el niño el que busca al adulto. Pero también hay otros niños que efectivamente les ocurre la situación traumática inmediatamente, como en el caso de Argentina, porque ahí Cristian, no sé si me está haciendo acordar, que la verdad las cosas que nosotros en el canal de Top Policial, que bueno, lo tenemos en receso a todo esto para que no, tenemos algunos ya videos grabados, pero estamos preparando otro programa. Fíjate que en ese contexto, nosotros entrevistamos a una mamá argentina porque hubo en el año 2018, hubo más de 100 denuncias de delitos que eran bastante graves ya. Y esa mamá, que era una mamá argentina, su hijo de 4 años, lamentablemente fue abusado en el contexto de la ESI. El niño no le quería contar a su mamá, y ella no quería ir al jardín. De hecho, decía que no quería ir donde la seño, porque al final la seño no era una seño, sino que era un profesor que era travesti y que habría obligado al niño a orinarlo en la cara. Entonces el niño estaba muy traumado porque además le habían obligado a sacarse la ropa. Nos contó de una mamá que también no pudo
seguir, porque justamente nosotros la entrevistamos en julio y en junio había muerto una apoderada de muerte súbita, así que ustedes podrán pensar lo que quieran, todas las hipótesis son posibles, y era una mamá que había sido muy activista en reclamar acerca de la ESI. Así es que efectivamente esas conductas ocurrieron y no las pueden ocultar, porque además en España, en algunos lugares de España también se dieron ese tipo de educación. Mm. Una situación bastante grave, y por ahí comentaban que justamente al sexualizar a los niños, normalizar la conducta, por ejemplo, de la masturbación, también se borran huellas de síntomas asociados a experiencias de abuso. Cuando un niño comienza de manera compulsiva, por ejemplo, a explorar, a desarrollar la masturbación, se asume que de alguna manera podría estar en una situación de abuso, pero con esto perfectamente normalizamos la conducta, borramos los efectos del delito, y no hay delito a largo plazo después. Claro, exactamente. O sea, lo que buscan eso, acuérdate que bueno, te queda claro que no es educación sexual eso, el sentido es otro. Adoctrinamiento. Es adoctrinamiento, es preparar a Mm. niños para cosas que no están, por lo tanto es bastante perverso, es muy perverso. Entonces ahí nosotros cuando estamos enfrentándonos a esa situación, tú te das cuenta que ahí hay un abuso de los niños. O sea, de hecho, si tú les muestras imágenes explícitas de sexualidad o porque le estaba mostrando ya escenas sexuales realmente impresionantes, eso es un abuso. Ahora, fíjate que en otros países han ido, porque como se van deconstruyendo y la deconstrucción va paso a paso y de forma gradual, la gente se empieza a cambiar la creencia, entonces empiezan a normalizar cosas que no son normales. En un colegio en España aparecían imágenes de los superhéroes teniendo puras relaciones y posiciones sumamente perversas. Que eso es impresionante. En un colegio habían padres que denunciaron que tenían, por ejemplo, posiciones sexuales en un diario como Mural, en un colegio de niños de enseñanza básica, que nosotros podríamos decir que son de enseñanza primaria, ¿no? Mm. Entonces, todas esas cosas están ocurriendo, pero eso no tiene que ver con que el mundo cambió, eso tiene que ver con que la creencia le han cambiado para cambiar un sistema cultural como el que conocemos. Están Margarita, cambiando el sistema. ¿y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de atacar a nuestros niños, de este desconstruccionismo, de poder adoctrinar? ¿A dónde apuntan esta mano negra que a veces conocemos históricamente por los relatos que tú nos dices? Pero ¿cuál es el fin? ¿A dónde quieren apuntar? ¿Orden mundial? ¿A qué vamos? O sea, bueno, en primer lugar, hay un cambio de sistema cultural. Acuérdate que la política lo que busca es controlar y dirigir a las personas. Entonces van a tener un control totalitario de las personas. O sea, las personas juran equivocadamente que esto es un sistema que los va a liberar. De hecho, las personas conservadoras las acusan de conservadoras, algunas de fanáticas religiosas, las descalifican, pero finalmente esas personas mantienen la libertad porque tú como ser humano eres libre. En cambio, con ese proceso que se está llevando a cabo, este proceso de adoctrinamiento, las personas van a ser esclavas porque los van a tener en un control totalitario y las personas van a estar trastornadas, porque con todo ese tipo de cosas, ¿cómo va a quedar un niño? ¿Cómo va a quedar un adolescente? O sea, de hecho, las personas ya están viviendo solas. La gente se casa menos, la gente tiene menos familia, la gente vive más en soledad. Entonces van a tener Mm. personas trastornadas. Y imagínate tú que tú podrías hacer un análisis de inteligencia y prospectar un posible escenario. ¿Qué va a ocurrir? Acuérdate que las feministas están movilizando el aborto. ¿Por qué están movilizando el aborto? O sea, cuando se supone que y además que me parece totalmente anticientífico porque un ser que está dentro de una mujer no es ella no es dueña de esa vida, ella aporta una vida, pero no es dueña de esa vida porque ese ser es independiente de ella, depende obviamente porque tiene que ver con la maternidad, pero no es Mm. ella. ¿Me entiendes? Entonces eso que se está hablando, imagínate, las mujeres, el feminismo y el machismo son ideologías que son en y para sí mismos. Y en algún primer momento es claro que la mujer fue explotada, abusada y vulnerada. Estamos claros de eso, si eso no lo podemos negar. Y que las mujeres tuvieron que luchar para tener derecho a voto, para poder estudiar y para tener que se les respete. Es una realidad, no lo podemos negar, es cierto.
El punto es que esos movimientos tomaron otra dirección y el sentido actual tiene que ver con un sentido ideológico, político, que tiene que ver con esta situación de mantener a las personas en un totalitarismo. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el peligro que se corre, porque te están cambiando el sistema. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes estarán al alero de esto? Eso. Cuando tú te pones a analizar esto, deja de ser conspiracionista, porque te empiezas por ejemplo, a estudiar la Agenda 2030 de la ONU. Ahí la mencionaron dentro del chat, ¿Ya? exactamente. La Sí. Agenda 2030 de la ONU. ¿Por qué las Naciones Unidas ahora, las Naciones Unidas no tienen el mismo sentido que hace 20 años atrás? Las Naciones Unidas ahora tiene otro sentido. Los derechos humanos ya no tienen el mismo sentido que tenían hace 20 o 30 años atrás. Ahora los derechos humanos también tienen que ver con un proceso de adoctrinamiento ideológico, tiene que ver con declarar la guerra declarando derechos. Entonces, todo eso es para el cambio de sistema, para el cambio de concepción del ser humano. Por eso que también se habla del transhumanismo, cuarta revolución industrial. Ya ahí hay otros elementos que por eso los invito a estudiar. Pero el punto es que se den cuenta que no le cambien la creencia así como así. Y menos sobre todo si es anticientífica, porque uno a un niñito de 3 y 4 años no le da licencia de conducir, no porque no tenga derecho o porque ustedes sean malos o porque el Estado sea heteropatriarcal y no sé cuánta cosa más. No, no se le da licencia de conducir a un niñito de 3 años porque no tiene ni la posición ni la condición para tener eso, porque tiene que tener un desarrollo neurológico, biológico, fisiológico, social, emocional para poder tener una licencia de conducir. Nadie le está diciendo que no la va a obtener. Tiene que tener esas condiciones y por lo tanto esa posición y esa condición en ese momento el niño no la tiene. Y ahí justamente es donde viene lo paradójico, porque mientras se le restringe la posibilidad, por ejemplo, de manejar, porque no tiene la posición, la condición, en el fondo, el desarrollo, las habilidades para manejar, por otro lado, se están generando derechos para que el niño decida, por ejemplo, sobre un cambio de sexo. Claro, ¿Mm? pero eso también es una falacia porque el niño no decide. El niño es inducido, es Exacto. inoculado. Acuérdate, inoculación, cultivación, inculcación de ideas para cambiarle la creencia a la gente. Entonces Mm. eso es falacia. Eso es una falacia absoluta y es Ujú. anticientífico porque el niño a esa edad no tiene la capacidad, piensa tú que el sistema nervioso, el cerebro en sí, se termina a desarrollar hasta los 25 años. Entonces, ¿cómo vamos a estar esperando que un niño que apenas sabe leer, escribir, se sabe los colores, está aprendiendo a hablar, a caminar, a controlar esfínter, el niño vaya a tomar una decisión Mm. tan seria y relevante como decir, porque le meten en la cabeza que puede elegir entre ser hombre o mujer? Porque eso es una introducción de ideas. Eso es Marga- lo que le están metiendo y eso es falacia Mm. también. Margarita, eso tiene que ver también con el tema del control de la población, ¿o no? O El sea, tema del feminismo, el tema del aborto, el tema de la identidad de género, que quieran controlar todo el tema de la población para poder también manipularlo. tiene que ver con eso y con más cosas también, porque también tiene Mm. que ver con ganancias económicas. Acuérdate que cuando se habla del aborto gratuito, seguro, no es nada gratis, porque al final tienen que pagarlo el Estado y con los impuestos, con los impuestos de las personas. Y además también, discúlpame, todos los subproductos que saca la IPPF de los abortos que hace. O sea, hay una cantidad de experimentos que hacen y también productos que se fabrican a partir de eso, que me parece realmente un aspecto bastante siniestro, porque no hay que olvidarse que todos nosotros estuvimos en la condición de un feto, de un embrión, éramos seres humanos en formación, seguimos siendo seres humanos en formación, no era un perrito, un gatito, qué sé yo, o otro ser, era un ser humano en formación. Y eso es lo que lamentablemente se está transgrediendo y deconstruyendo, y ahí los negocios hay Mm. muchísimos. Y mira, fíjate que la Margaret Sanger, que fue una de las fundadoras de los IPPF, eh, ella era una mujer que estaba hablando, utilizaron a las mujeres por la liberación de la mujer y de la sexualidad y toda esta cosa que ellas hablaban,
resulta que eso tenía que ver, ella también era del Ku Klux Klan, en ese tiempo también ellos no querían que Exacto. estaban amenazando a las personas que ellos denominan de color negro, ¿no? Entonces tienen que leer la historia de cómo se gestaron esas instituciones y todo lo que se ha ido gestando. Entonces, Mm, unos a otros se han ido utilizando y obviamente las personas ahora, yo creo que grandes magnates mundiales tienen este control y ellos lo usan. Y además no hay otro discurso. Si, como les dije, la contraparte que sería la derecha no tiene nada, po. No tiene discurso, no tiene proceso, no tiene minorías lúcidas. Y a la gente le están lavando el cerebro, porque eso es la palabra, lavando el cerebro, cambiándole mm, el cerebro, mm. con las películas de Hollywood, con las películas de Netflix, con la publicidad, televisión abierta, televisión cerrada, o sea, todo está inundado y está fabricado para cambiar a la gente la creencia. Entonces, no existen los cambios espontáneos, siempre detrás de cada cambio hay un proceso. Cambiar es normal y natural, eso no cabe duda, pero ningún cambio es espontáneo, siempre hay alguien o algo que hace que cambie. Por lo tanto, estos cambios que se están dando es porque hay algo o alguien que Mm, hace que cambie. Y por mm. eso que tienen que estudiar todas estas filosofías que están promoviendo estos cambios. Y hay un tema bastante, hablando un poco como de esta mano negra que se mencionaba, ¿cierto? Claramente todas estas ideologías que son anticientíficas no podrían avanzar si no hay un Estado que las permite. Y probablemente este Estado sujeto a directrices de organizaciones superiores. Y ahí aparece ONU, OMS, UNESCO, etcétera, que instalan, ¿cierto?, esta agenda de deconstrucción, de deshumanización, bajo esta lógica del adoctrinamiento, adoctrinarnos respecto a temas de sexualidad, a temas de derecho, a temas de familia. Ahora, tú mencionaste algo que es bastante potente, porque justamente una persona adoctrinada pierde libertad, pierde Ujú. su capacidad de decisión y pierde la capacidad de reflexión. Y es interesante cuando, por ejemplo, en el área de la salud, cuando me ha tocado hablar con distintos compañeros de trabajo frente al tema de las ideologías de base, de la diversidad sexual, hay una escisión de la reflexión y su defensa es emocional. No es, como se dice siempre en el área de la educación, en base a la No es mejor racional, evidencia disponible, no es no, racional, es no es racional. emocional. Entonces, es casi como un efecto, el efecto que producen las sectas en los seres humanos cuando se cinde, se divide la razón de la emoción. Y finalmente el ser humano es movido por sus emociones. Claro, las personas ahí se quedan sin, lo que pasa es que se contestan de manera emocional, pero no de manera racional, porque finalmente no entienden de lo que estamos hablando, o sea, de cómo están manipulando, estas cosas están escritas de libros, o sea, son de libros, ustedes se leen esos libros y van a ver cómo se han ido cumpliendo los procesos. Toda esta abrogación que se está haciendo de las leyes o que se está haciendo en el caso de los derechos que le están entregando a los derechos a los niños, que en realidad también es una falacia, porque lo que están haciendo es que el niño, que el interés superior del niño predomine por sobre un elemento que sea del derecho. Entonces aquí, inclusive en esa ley que se está discutiendo, o sea, pueden haber vulneraciones menos graves y en otros países ya a los padres le quitan los hijos, porque si un padre se opone a que su hijo, por ejemplo, consulte tal sitio de internet y él le siente que eso es una vulneración, el Estado le va a decir, ¿sabe qué? Usted está cometiendo prácticamente un delito, ¿no? Y lo pueden apresar, le pueden quitar a su hijo y lamentablemente ese niño tú no sabes a dónde va a ir a parar. Por lo tanto, por todos lados donde tú lo veas es una trampa. Es una trampa y es una manipulación muy grande la que se está haciendo. Margarita, Ujú. referente a la ley, a este proyecto que no se pudo legislar el mes pasado, am, ¿cuáles son las diferencias o qué es lo que quisieron modificar de la ley hoy día, que es la 24.418 que tenemos hoy día en Chile? Qué cosas quieren agregar a este nuevo proyecto? ¿Qué viene a hacer más complejo la educación? Yo sé que se, hoy día en primero medio se imparte educación sexual y lo que también me he educado en esto que quieren hacerlo desde la edad de los párvulos.
Aparte de eso, ¿qué otros ingredientes están agregando a este proyecto? A ver, lo que pasa es que hay que aclarar que ese proyecto, bueno, súper claro, no es educación sexual. Estamos Claro, claros, eso hay que dejarlo claro. Es un proyecto, es otra cosa. El sentido, o sea, acá el problema no es la educación sexual, es el sentido que se le da. Y hay que dejar claro que en el caso de los niños pequeños, lo que debe haber es un enfoque proteccional y de prevención. Tal cual como yo lo aprendí en la PDI, uno les dice a los niños pequeños, a ti nadie te puede tocar aquellas partes que te cubre el traje de baño. Y siempre que el niño le pregunte a uno, uno le tiene que preguntar, ¿qué crees tú que es? Y uno dosifica esa información porque el niño no requiere más información. El niño en esa edad, vuelvo a insistir, está aprendiendo a hablar, a caminar, está aprendiendo a controlar esfínter, o sea, cosas que no tienen nada que ver con la sexualidad. Por algo, uno como ser humano tiene la pubertad, donde empieza el despertar de las hormonas, por algo el organismo ya te está avisando naturalmente que hay un despertar hacia la sexualidad, por lo tanto antes es una perversión, francamente es un uso de los niños. Bueno, volviendo al tema, cuando se legisló ese proyecto, la verdad es que nosotros le dimos este enfoque, aunque yo sé que nos tenemos que dar una vuelta, pero es que tienen que entender y por lo tanto tenemos que hablar de cosas que la gente no se atrevía a hablar. Hablamos del deconstruccionismo, de lo que es, hablamos de estos autores que muchas personas les tenían miedo porque ya los nombres y que no sé qué, y en las universidades los niños están leyendo, pero resulta que algunos tienen inclusive hasta conceptos encriptados y muchos filósofos y las personas que leían estos autores ya se creían semidioses, pero no era tan así, ¿no? Inclusive, le voy a hacer un paréntesis, el Agustín Laje con el Nicolás Márquez escribieron el libro negro de la nueva izquierda, por algo le pusieron negro, ¿no? Bueno, volviendo a ese tema, entonces se votó ese proyecto, se hizo un trabajo bastante riguroso, que significa que se habló con muchos diputados y se les explicó esto mismo. A mí me tocó participar en muchos programas y tener que explicar estas cosas que a lo mejor son densas, pero que es necesario que las entiendan y es necesario que sepan de los autores y es necesario que los investiguen para saber de dónde vienen, porque en realidad nosotros estamos no hay un contradiscurso, hay un solo discurso en Chile, entonces no hay ningún contradiscurso. Y nadie le dijo a las personas, oiga, esa idea es anticientífica, nadie se los había dicho. Bueno, y fíjate que fueron 67 votos contra 73 que querían a favor de la ESI. Pero como no hubo quórum, porque la actual constitución lo permitía, que si no había quórum no se podía aprobar. Por lo tanto, hasta en un año más no pueden presentar nuevamente esa ESI. El punto es que tenemos un año donde las personas como ustedes tienen que trabajar y tienen que publicar cosas. Ustedes tienen que estudiar, investigar y publicar. Por ejemplo, si ustedes se ponen a analizar los dibujos animados, van a ver cómo el contenido de los dibujos animados es bastante sexualizado, es ambiguo, es un contenido que inclusive les pone en duda cosas, como por ejemplo la película del Toy Story, la última, que yo no la fui a ver porque antes iba con mi hijo a verla cuando era chico mi hijo, pero ahora ya él está grande, así que no veo esas películas, o inclusive a veces Forky. claro, ahí donde aparece, ¿no? No sé si aparece un tenedor, un cuchillo, una cuchara, no sé si no sabía qué es lo que era, pero ahí hay un discurso que deben analizar, porque ese discurso también es un discurso ideológico, un discurso que está adoctrinando a los niños y también a los papás que van a ver esas películas. Analicen esa película y me van a contar después si hay o no hay contenido ideológico. Y que no es el contenido y además lo ponen en bonito, sí, lo ponen en bonito porque en realidad usan de manera política a personas que a veces tienen esos sufrimientos y que antes, si ustedes les preguntan a su abuelita, veamos cuántas personas sufrían eso y no eran tantas, porque justo ahora aumentaron, ¿no? Eso no es casualidad, siempre hay algo o alguien que hace que cambien, o sea, si nosotros vemos la cultura, la distribución normal de la curva, si nosotros sabemos que del total de la población, por ejemplo, el 4% es alcohólico y el otro no es alcohólico, pero ¿qué pasa si yo les digo que después el 96% de la población es alcohólica? Ustedes me dirían, a ver, Margarita, algo pasó, po. Entonces tenemos que analizar qué es lo que está haciendo que ese cambio haya ocurrido.
que esa norma, que no es ni buena ni mala, haya cambiado. ¿Por qué ese porcentaje que era tan mínimo cambió y aumentó? Y eso es lo que tienen que entender, que cuando cambia o aumenta, eso significa que hay alguien o algo que está haciendo que cambie. Ningún cambio es espontáneo. Siempre hay algo o alguien que hace que cambie. Y eso es lo que estamos entendiendo ahora. ¿Por qué aumentaron? De hecho, fíjense que en Inglaterra, no sé cuántos 1000% parece que aumentó el porcentaje cuando se 4000%. aprobó, ¿ah? 4000%. Cuando se aprobó el tema de la ley de identidad de género. O Sí, sea, a la ¿por fecha qué? 4000%. Claro, ¿y por qué? Porque a los niñitos chiquititos, a los guaguitos, porque para mí todavía son guaguas, acá en Chile se habla de guaguas, no bebés, son niños pequeños. Muchos de ellos todavía toman leche. 3 años, 4 años le dicen que pueden elegir entre ser hombre o mujer, si con suerte saben que se llaman María, o que se llaman Juan, o que se llaman Joaquín, y le están introduciendo algo tan complejo como eso es un abuso. Mm. Eso es un abuso. Margarita, Ujú. em, en Chile tenemos un año, digamos, cuando se abra nuevamente el debate de la ESI. Tú decías, ahí tenemos que publicar, tenemos que comentar. Cada país va a tener su tiempo. Este es un ataque que no tiene que ver con un ataque contra Chile, no es un ataque contra Argentina, Colombia. No, es un ataque principalmente, tú lo mencionaste, creo, hacia la familia, hacia nuestra identidad sexual. En otras esferas quizás se ataca lo que es la nacionalidad, ¿cierto? Esta idea de ser nacionalista también es una idea que está siendo obsoleta, asociada al odio, a ser anti-inmigración, etc. Se está deconstruyendo nuestra identidad, se nos está dejando sin identidad y las estructuras sociales que sostienen nuestra identidad, como es la familia. Familia se define ahora como personas que se aman y eso sería suficiente. Love is love. Con eso ya tenemos suficiente para formar, ¿cierto? Una familia. Y en esa lógica, los cristianos estamos en el ojo del huracán, por decirlo así. ¿Ya? Defendemos la familia, defendemos el matrimonio entre un hombre y una mujer, defendemos la vida. Creemos que justamente la sexualidad fue diseñada por Dios en un complemento del hombre y la mujer. ¿Qué desafíos ves tú para la fe cristiana en este contexto? ¿Cuál es el llamado, la invitación para los cristianos frente a toda esta realidad que se está avecinando a pasos gigantes? O sea, se está a paso gigante y yo creo que Chile es un país de laboratorio. ¿Ah? Yo creo que Chile, la gente se ha deconstruido más fácilmente. La deconstrucción se inicia con las personas, es un proceso que se inició hace muchos años, que con conciencia o sin conciencia la gente se empieza a deconstruir. Yo siempre pongo el ejemplo de que se ponen poleras de marihuana, gorro de marihuana, o sea, con hojas de marihuana, ¿no? De cannabis, y empiezan a pensar que la cannabis no hace nada, entonces la empiezan a normalizar y a habituarla. Y la gente empieza a replicar por monería, conductas que hablan de los procesos de construccionista, cuando tienen esa aplicación de las apps en los teléfonos donde se sacan una foto y después aparecen como hombres, como mujeres, como viejitos, como guaguas. Eso también es parte de la deconstrucción, porque les hacen creer que se podrían cambiar, porque como son construcciones sociales, están pasando por alto la biología. Ahora, fíjate que las personas, vuelvo a insistir, que justamente son muy atacadas, las personas conservadoras, las personas que tienen alguna creencia religiosa, porque de alguna manera todas esas agrupaciones están conservando la sociedad como la conocemos ahora, que tiene que ver con la estructura fundamental que es la familia, y la estructura fundamental de la familia es el matrimonio. ¿Ya? Y el matrimonio todavía tiene un sistema que es binario. Y acuérdate, lo binario es el orden vertical y lo que ellos están haciendo es un orden horizontal, por eso te hablan de la igualdad, de la igualdad, de la igualdad. No te lo están diciendo por casualidad. Empezaron hace más de 20 años a hablarte de la igualdad, de la igualdad, de la igualdad. Pero en realidad te están igualando todo, ¿no? Y eso no es así, porque los niños
y los adultos no son iguales, el niño está en un proceso de formación, no tiene ni la condición ni la posición para tomar decisiones a las cuales los están obligando a tomar, porque obviamente están cambiando el sistema. Entonces, obviamente que van a ser atacados y van a ser descalificados. Entonces, yo les sugiero que por eso tienen que estudiar, por eso tienen que formarse, por eso que tienen que publicar libros, escriban libros chicos, grandes, los que sean, porque hay gente que puede escribir con mayor facilidad. Pero Margarita, publiquen. perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que en el mismo chat comentaban qué libros, qué autores, qué biografía podíamos nosotros comenzar a estudiar para poder, obviamente, tener una formación mucho más profunda. Si a lo mejor nos puedes indicar algunos para también la gente que nos está escuchando puedan incluirlos. O sea, yo creo que uno de los textos básicos no lo traje, lo tengo acá, tendría que ir a buscarlo, pero el libro negro de la nueva izquierda De es un Agustín. libro de Agustín Laje y de Nicolás Márquez. ¿Por qué es bueno leerlo? Porque ahí ellos hacen una revisión de todas las ideologías y de todos los autores, donde van a poder conocer a varios. Pero obviamente que Michel Foucault obviamente es uno de los autores que más ha inspirado a las feministas. Acuérdense que Foucault quiere diluir estas orillas. Muchos autores hablan de abolir el binario, y el binario es hombre, mujer, niño, adulto, bueno, malo, arriba, abajo, izquierda, derecha, Dios, demonio, todo lo binario lo quieren abolir. Entonces, por lo tanto, van a introducir cosas que les permitan diluir lo binario. Ahora, obviamente que la manipulación de cuando se quiere hacer esto de traer migrantes en gran cantidad, buscan que las personas pierdan identidad, porque así en el Sun Tzu también lo pueden leer, hay una de las formas de invadir un lugar, un pueblo, era llevando personas de diferentes lugares para que no tuvieran identidad, no tuvieran bandera, no tuvieran patriotismo, o no tuvieran tradiciones republicanas, ¿no? Por eso hay un sentido, ustedes tienen que encontrar cuál es el sentido de estas cosas. Si el problema no es la migración, el problema es el sentido que se le está dando a la migración. Súper. Exacto. Eso es lo importante, ¿no? Ahora, de Luz Guattari también lo tienen que leer con el Antiedipo. Tienen que leer, obviamente, Derrida, tienen que leer a Gramsci, el que hablaba de la hegemonía política, que es lo que ocurrió en Chile. En Chile todos hablan iguales, todos piensan de la misma manera, o sea, nadie se sale de eso, porque el que tiene contradiscurso lo atacan, que es una persona, o sea, lo funan inclusive en las redes sociales. O sea, vayan a ustedes a pensar distinto a la hegemonía política, ¿no? Aun cuando tengan evidencia, pero hay que ser valiente y hay que tener contradiscurso, pero el contradiscurso Cristian Emanuel tiene que ser un contradiscurso fundamentado, tenemos que ser radicales, es decir, hay que demostrar de dónde vienen estas ideas no son de ahora, son de muchos años atrás, por estos autores que ahora están en boga y los tomaron en cuenta, porque se dieron cuenta que esa forma era una manera de controlar a los seres humanos, que son ovejitas, que son rebaño. Yo no quiero ser rebaño de nadie, yo me imagino que muchos de ustedes también. Por lo tanto, deben estudiar y formarse, y con esos autores yo creo que les va a ayudar. Acuérdense que ellos tienen procesos son ideas en curso, la gente le meten ideas, proyección de ideas, tienen modelos y tienen minorías lúcidas. Los modelos modelan, y cuando los modelos modelan, la gente los imita, y no solo los imita, los emula, los sigue. Los modelos están en las pasarelas, ¿no? Entonces, por eso que hay modelos, hay artistas de Hollywood, personas que son, que están modelando y están replicando discursos, sino acuérdense de una cantante que no voy a nombrar, pero que también replicó un discurso, ella modeló algo. Minorías lúcidas son las personas que escriben libros, que publican cosas. Ustedes tienen que hacer eso. Tienen el discurso debe estar basado en un fundamento. O sea, ustedes deben tener claro que lo que están acá es una lucha, porque es una lucha ideológica. Es una lucha ideológica. Y acuérdense que la principal que ustedes tienen que saber es que le hicieron creer a la gente que no teníamos naturaleza, y la naturaleza es la biología. Y las personas que tienen desarrollo y trascendencia espiritual saben que tienen esencia
y tienen espiritualidad, no solo naturaleza. Mm, Eso es, me dan cuenta cómo, se dan cuenta cómo le sacaron eso y mm, le hicieron creer que éramos solo una construcción cultural. Eso es una falacia, porque por más que quieran, siempre lo digo, una persona no puede comer por la oreja. Usted le puede poner una sonda, pero nunca va a disfrutar como cuando disfruta con las papilas gustativas y cuando mm, disfruta una rica comida, ¿no? Es por mm. algo, es biología, ¿no? Y eso es naturaleza. Y eso es lo Exacto. que se está pasando por alto. Acá justamente una de las cosas que desde a un clic de salir, ¿cierto?, ha intencionado en este curso es poder educar en sexualidad, capacitar, digamos, a distintos líderes profesionales de sus comunidades, congregaciones, sus lugares de trabajo en distintas temáticas de sexualidad y justamente con fundamento. Se ha estado trabajando, digamos, este último mes y medio en esa temática. Y siempre es importante poder conocer qué se está haciendo, al menos a nivel nacional. Yo creo que ahí tenemos el desafío de cada uno de los países representados, ver a partir de esto, inquietarnos y ver qué se está haciendo, qué es lo que vamos a aportar. ¿Qué conoces tú, Margarita, de lo que se está haciendo en Chile en este sentido? ¿Qué grupos se han levantado? ¿Cuál es la contraofensiva que se está generando dentro quizás de lo que se pueda nombrar? Algunos quizás están trabajando eh, de manera subterránea, ¿cierto?, en esta temática. Eh, ¿Qué sabes tú O de lo sea, que hay en esa línea? yo creo que una de las cosas que hoy día tengan conciencia ustedes de que estamos frente a una guerra ideológica. A la gente le están lavando el cerebro, le están cambiando la creencia y la están bombardeando en la televisión abierta muchas veces. O sea, para la época de la pandemia, yo apagué la televisión, era realmente desastroso. Eh, en la publicidad, en las películas, ojo con lo que vean, porque el ver ya están introyectando cosas, ¿no? Eso no lo sabían, pero ahora lo saben. Yo sugiero que deben entender que esto tienen que estudiar en términos ideológicos, tienen que saber por qué tienen que estudiar el marxismo cultural. ¿Por qué tienen que estudiarlo? Porque eso es lo que está atacando ahora. Y por eso que ustedes se van a encontrar con personas que son del otro bando, supuestamente, ustedes se van a encontrar con travestis políticos. ¿Ya? O sea, de hecho, como la derecha no tiene nada, no tiene discurso, no tiene modelo, no tiene minorías lúcidas, no tiene proceso, no tiene nada, le copia al otro. Po. O sea, si no tiene, ¿a quién imita? ¿A quién sigue? ¿Cuál es el discurso predominante? Ninguno, no tiene nada. Si lo único que tiene es un modelo económico, pero no tiene creencias, no tiene ideología. Y eso es lo que tiene, porque voy a citar a Jesús. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. Entonces ahí está dando la clave de que las personas necesitan esto de las creencias, y ellos lo han utilizado. Lo supieron hace mucho tiempo y se dieron cuenta. Por lo tanto, ustedes también tienen que producir material. Y yo sugiero que no teman, que estudien, que investiguen, porque a lo mejor uno al principio no entiende, pero después entiende. Imagínate, Emanuel, Cristian, yo llevo voy a cumplir 9 años estudiando este tema, y a mí al principio, pero era como, que no lo entendía, como que lo pescaba por acá, por allá, me fue difícil entenderlo. Pero cuando uno insiste en estudiar, insiste en investigar, insiste, y además que este es un modelo intelectivo que a uno le permite entender lo que está ocurriendo. Agustín y Nicolás describen los distintos autores, pero lo que estamos haciendo hoy día es un análisis que les permite a ustedes entender cómo los coeficientes de construccionista se han ido introduciendo. Entonces eso es importante porque están atacando la familia, el matrimonio, a los niños, a las mujeres. O sea, hay una hibridación categorial. O sea, en el deconstruccionismo el pasto no es verde y en el postdeconstruccionismo el pasto no existe. ¿Se dan cuenta? Para que nada signifique nada, sino que otra versión de las cosas. Y por eso que es importante que lo sepan, porque a ustedes le están diciendo ni niño ni adulto. Inclusive había un joven que se puso ni macho ni facho. O sea, Mm, nada, ni nada.
Entonces eso provoca trastorno en un ser humano, porque un ser humano no está preparado para eso. Eso no tiene que ver con un juicio de valor, tiene que ver con un juicio de que efectivamente una persona en esas condiciones se trastorna. Pierde identidad, pierde sentido, pierde Exacto. propósito. Mm. Y más aún, si cuestionamos justamente el propósito, tal como lo dijimos antes, de la biología, que nos da un orden, nos da un sentido, al mismo tiempo también nos revela a un creador. Y ya finalmente, apartados de Dios, pierde todo sentido, Sí, hay como, varias, como fin último. claro, hay varias ahí. Yo, como les digo, yo soy analista y yo no les puedo aportar en muchas de esas cosas porque tengo eh, hay otras investigaciones también que dan cuenta de lo mismo. Muchos físicos dan cuenta de que existen dos energías fundamentales para la creación de este universo, porque aparentemente deben haber más, ¿no? Eh, y son dos energías que practican, o dos fuerzas, o dos vibraciones, los físicos, ¿no? Y la mecánica cuántica también explica que existen dos energías fundamentales o dos vibraciones fundamentales, y eso tiene que ver, si ustedes lo pueden analizar, con lo masculino y con lo femenino. Y no solamente en términos del sexo, ¿no? Sino que en términos de la vibración de lo que significan. Y eso lo pueden estudiar en la física cuántica, lo pueden estudiar en la cábala, que es una ciencia, es un conocimiento también sagrado muy antiguo, pueden estudiarlo y efectivamente es así. El problema está en que nosotros tenemos que vislumbrar que esos elementos que se están introduciendo ahora pueden provocar un daño muy grande en la humanidad. Eso es lo que preocupa. Y obviamente que estas personas que les llevan 30 años de proceso a ustedes, a nosotros, a mí también, van a querer descalificarlos. Por eso que para que no los descalifiquen, siempre deben estudiar, formarse y discutir con fundamento, tener un contradiscurso con fundamento. Es la única forma. Margarita, te agradecemos esta oportunidad y por honor al tiempo sabemos que nos brindaste y también me imagino que has tenido una jornada bien extensa y ya acá en Chile son las 10 de la noche. De verdad que te agradecemos y nos pones un desafío, como tú dices, de tener argumentos fundamentados y no solamente hablar desde la emoción, sino algo realmente fundamentado. Así que en conjunto con todas las personas que han estado acá. Sé que hay muchas preguntas que nos hicieron, pero creo que también se fueron respondiendo mediante Margarita va conversando. Sé que muchos quisieran una segunda parte, pero eso ya obviamente que vamos a tener la grabación, le vamos a ir informando por dónde vamos a mostrar. Pero te agradecemos, Margarita, y esperamos que tu voz sea aún más escuchada en nuestro país y en otros países para también traer la verdad frente a todo esto que se esconde, que a veces algunos lo saben y otros lo desconocemos. Y hoy día nosotros podemos tener ese privilegio de poder escucharte. Así que te agradecemos y en nombre de todos los que estamos acá, muchas gracias, querida Margarita. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Manuel, y a todas las personas, y leo a Thais, a Pilar, a Evelyn, así que muchas gracias, les deseo mucho éxito, de verdad, y que por favor no teman, estudien y sean radicales, vayan al fundamento, no a la punta del iceberg, vayan al fondo de lo que le están diciendo, que no los engañen. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias, Hasta la próxima. Margarita. Hasta la Gracias. Gracias, próxima. Margarita. Que Emanuel, Chao. estés muy bien. Chao. chao, chao. Chao. Bien. Ciertamente ha sido un desafío grande, un desafío tremendo. Cuando a veces escuchamos estas cosas, siempre nos puede a veces rondar este temor, esta rabia, justamente por lo que está pasando a nivel mundial. Cómo hay una agenda progresista que está evolucionando en contra del ser humano, en contra de Dios, en contra de su palabra. Y es ahí donde tenemos que justamente recordar que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por sobre la agenda de este mundo está la agenda de Dios. Y así como tenemos que capacitarnos, que es esta invitación que nos hace Margarita de poder estudiar, ¿cierto? Para poder defender con argumentos, ¿ya?
cada uno de estos temas, no descansar, ¿cierto?, en nuestra tarea principal, que es la predicación del Evangelio. Nosotros, por fuerzas nuestras, no podemos convencer a nadie. Nadie podemos convencer de pecado, ¿cierto?, de arrepentimiento, de juicio. Es una tarea del Espíritu Santo. Y por lo mismo, que nuestro estudio no esté alejado de nuestra devoción, de nuestra santidad, de nuestra dependencia del Señor. Porque ahí vamos a ver los frutos que realmente el ser humano necesita. No son frutos intelectuales, son frutos espirituales, que estando muertos pasen a vida y conozcan la verdad del Señor. Así que tenemos un desafío como iglesia. Tenemos un desafío de mantener la red que se está generando aquí a un clic de salir, agregarlo dentro de sus redes sociales. Vamos a seguir publicando información del ministerio, los trabajos, talleres que se van a hacer, Dios mediante un segundo curso, pero seguir creciendo. Así que de mi parte agradecer también la vida de cada uno de ustedes, la disposición y a continuar trabajando. Somos embajadores de Cristo, así que gloria sea al Señor y que su reino se manifieste en nuestra vida. Un gran abrazo para cada uno, que el Señor los bendiga. Sí, Emanuel, y tenemos la convicción de que no podemos ser siempre reactivos y tener quejas sobre un proyecto de ley que se va a legislar y no tener una postura clara. Creo que hoy día es un desafío de que ustedes se puedan capacitar y que nos capacitemos juntos. Les comentaba al inicio que mañana tenemos la ceremonia de un seminario que duró casi 2 meses. Vamos a seguir con talleres, vamos a seguir porque nuestro objetivo hoy día es poder traer luz, traer claridad, traer conceptos bíblicos frente a la educación sexual. Así que síganos en nuestras redes sociales, aquí está nuestro contacto, vamos a seguir trabajando para ustedes con el único fin, primero, de darle la gloria a Dios, porque Él se merece toda la gloria de lo que hacemos, y segundo, desde un corazón de servicio hacia ustedes. Queridos, les amamos, gracias por estar con nosotros, así que tengan un muy buen fin de semana. Y a todos los que mañana se gradúan o mañana tenemos nuestra ceremonia de finalización, los esperamos a las 10 de la mañana. Así que queremos que se despidan. Así que Dios les bendiga mucho, gracias por estar con nosotros. Ahí ya pueden desmutearse y si quieren despedirse, no hay ningún problema, queridos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao, bendiciones. Que estén muy bien, un gusto. Descansen. Gracias, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones a Gracias. todos, excelente.